El canto gregoriano es la columna vertebral de toda la música occidental y es la música anotada más antigua que existe. Hoy te voy a contar dónde y cómo empezó todo. Dentro vídeo. Un, dos, tres. Un pasito para adelante, María. Un pasito para atrás. La Edad Media fue un periodo larguísimo y se puede dividir en dos etapas, Alta Edad Media y Baja Edad Media. En la Alta Edad Media, del siglo V al X aproximadamente, hubo muchas penurias sociales y esto dio lugar a un escaso desarrollo cultural, pero donde sí permaneció la cultura fue en los centros religiosos. Al contrario, en la Baja Edad Media hubo más prosperidad económica y por lo tanto se desarrolló mucho más la cultura. La sociedad estaba jerarquizada en estamentos. En primer lugar, los nobles y caballeros, en segundo lugar, el clero, y en tercer lugar el pueblo llano. El clero se podía dividir en alto y bajo clero, siendo el alto clero los obispos y los cardenales y el bajo clero los sacerdotes, los monjes y las monjas. Un asno enseñando las escrituras a los obispos. El papa es un zorro y el abad es un mono. Sin duda tenía un osado talento para las imágenes cómicas. El repertorio de canto gregoriano es, gracias a la notación, el primero que podemos estudiar en profundidad en la historia de la música, pero con esto no quiero decir que el canto gregoriano sea más importante que la música profana que se hacía en ese momento o que fueran de más calidad, simplemente urgía más a notarlo. ¿Por qué? Por una cuestión práctica. Los monjes memorizaban todos esos cantos y tuvieron que empezar a escribirlos para dejar de memorizarlos. Básicamente, porque antes de los libros de música se escribía la música en las manos. Y no es broma, un claro ejemplo de ello es la mano guidoniana. Y que quede clara una cosa, estas melodías no fueron creadas por nadie llamado Gregorio. Los estilos y grandes obras de la historia de la música han sido creados por muchas personas en diferentes sitios y en periodos más o menos largos. Nadie se levantó un día y dijo, hoy empieza el barroco oficialmente. Aunque tengamos autores célebres o sepamos más o menos un momento y un lugar geográfico, nunca podemos dar un dato exacto del comienzo de un estilo o de una forma musical. Los antecedentes políticos se remontan al año 753, con un encuentro que tuvo lugar entre el Papa Esteban III y Pipino el Breve, el rey de los francos. Roma estaba amenazada por los lombardos, que era un pueblo germánico, entonces el Papa fue a ver a Pipino para pedirle protección. Pipino acepta, socorre al Papa y a cambio el Papa le nombra rey legítimo de todo el territorio de los francos. Y así es como se funda la dinastía carolingia. Esta alianza la mantienen los sucesores de Pipino, es decir, Carlomagno, y los sucesores del Papa, hasta el año 800 en una nueva incursión que los lombardos entran en Roma y Carlomagno les vence. El Papa, como agradecimiento, le nombra emperador. En la época conocida como Renacimiento carolingio se produce un intercambio masivo cultural, y ahí es donde entra el canto. En este periodo, productos y técnicas artísticas como la iluminación de manuscritos o estilos arquitectónicos emigran hasta Francia y los demás países. El lema de este periodo era un solo imperio, una sola religión, un solo territorio y por lo tanto un solo canto. Con el establecimiento del Papa Romano como jefe espiritual del imperio, no podía no haber una unificación litúrgica. Y esta unificación litúrgica suponía, por supuesto, la eliminación de los demás ritos que no fueran este. Y había muchos, como por ejemplo el rito galicano en el norte de Francia, donde hubo mucha resistencia a esta instauración del rito romano. Como las garras del halcón, que se cierne de nuevo sobre todos los continentes, menos aquí, en Armórica, donde un puñado de irreductibles galos continúa riéndose del pico del águila imperial. Carlomagno, en marzo del 789, envió un documento a monasterios y catedrales llamado Admonitio Generalis, en el que decía: asegúrense de corregir cuidadosamente en cada monasterio y cada casa episcopal los salmos, las notas, los cantos, el calendario, las gramáticas, las epístolas y los evangelios, porque muy a menudo hay quienes quieren invocar a Dios bien, pero lo hacen mal debido a los textos corruptos. Y bueno, los textos, por ejemplo, los evangelios corregidos, fueron muy fáciles de enviar. Pero ¿cómo enviaban el canto? Pues bien, tuvieron que enviar a monjes para ir enseñando el canto poco a poco en las diferentes comunidades. Y por supuesto todo se pasó a lengua latina, aunque todavía hay restos de algunos idiomas como el griego, como el Kyrie, que es una parte de la liturgia. Y por supuesto no podemos hablar del canto romano sin hablar de los monasterios y cómo surgen los monasterios. En el siglo IV la iglesia estaba ya muy politizada, jerarquizada. Habían sido de ser perseguidos a ser perseguidores y hubo un sector de la iglesia que no toleraba esto y quiso alejarse y empezar a vivir su propia vida en comunidades. Y en este proceso
tenemos a dos figuras muy importantes, San Antonio Abad y San Benito de Cesarea. Y no podemos dejar de nombrar a San Benito de Nursia, que en el siglo VI funda la Orden Benedictina y redacta la regla de los monjes, cuyo lema famoso era Ora et Labora. ¿Y de dónde venía la parte musical? Pues bien, la parte musical, como ya he dicho, no se la inventó nadie llamado Gregorio, ni se la inventaron los monjes como tal. Siempre ha habido música en la liturgia. Lo más cercano a estas primeras comunidades monásticas fueron las comunidades de primeros cristianos, y antes de eso fue el tiempo de Jesús, en las liturgias judías donde se cantaba, se bailaba y se rezaba. Hay muchos escritos que nos dan pistas de cómo era esa música anterior, por ejemplo en los ritos judíos con el Salmo 150, que dice así: alabadle con fanfarrias de las trompetas, alabadlo con el laúd y el arpa, alabadle con panderos y danzas, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con el golpeo de los címbalos, alabadle con címbalos triunfantes, que todo lo que respira alabe al Señor. Como vemos, esto no tiene mucho que ver con el canto gregoriano original, ya que en el canto gregoriano no había instrumentos, pero luego diremos por qué no los había. Lo primero que se empezó a cantar eran los salmos, en las vigilias de los monasterios. Tenían que quedarse despiertos por la noche, entonces empezaban a rezar la Biblia una y otra vez de forma cíclica, y los salmos fueron lo primero que cantaban, llamado también salmodia. En su significado original, la palabra salmodia significaba dos coros enfrentados cantando un salmo, como lo hacían en los ritos judíos, pero en los monasterios, como ya hemos visto, no lo hacían así, lo hacían mucho más calmados, sin instrumentos y con una sola línea de voz. ¿Y cómo sabemos que la salmodia comenzó a cantarse en los monasterios? Pues bien, porque hay una monja llamada la monja Egeria, que fue muy famosa en su tiempo, envió una carta desde Jerusalén donde describía el canto de uno de estos salmos en la liturgia. Y esto nos hace saber dos datos que ya os he dicho antes, que la salmodia comenzó a cantarse por las noches y que empezó a cantarse en los monasterios. Hay tres características musicales principales. Era un canto monódico, tenía ritmo libre y era a capela. ¿Por qué era monódico? Bien, pues lo primero es muy sencillo, la polifonía todavía no estaba inventada. Y lo segundo, porque tenía que ser muy puro, lo más parecido al habla, había que tener mucho respeto porque al final estaban rezando, no podía ser eso jauja. No hay que olvidar que la música estaba al servicio del texto. Pero atención, monódico no era que solo pudiera cantar una persona, no, simplemente que hay solo una melodía, pero pueden cantar varias personas a la vez. ¿Y por qué tenía ritmo libre? Pues bien, porque no había un pulso establecido, más que nada porque la notación musical que había en ese momento no daba vía a ello, no lo permitía. El ritmo venía marcado con la textualidad, cuanta más larga era una frase de la Biblia, más larga iba a ser esa frase cantándola. Es que no hay más. ¿Y por qué era a capela? Pues bien, los padres de la Iglesia muchas veces habían condenado la música instrumental en los primeros escritos. La habían denominado incluso muchas veces música del diablo. Sí, como en América, los blancos con el rock and roll. Y era monódica y sin instrumentos, como ya he dicho, como antítesis a esos ritos judíos. ¿Y cómo se escribía esta música? Pues bien, al principio la notación era muy simple, era en campo aperto, con lo cual no había una referencia de tono, así que la memoria seguía jugando un papel muy fundamental. Es decir, te decía el dibujo que hacía la melodía, pero no te decía la nota en la que empezaba. Y no fue hasta principios del siglo XI, fijaos si pasó tiempo, hasta que comenzó a escribirse diastemáticamente, es decir, con alturas. Y aquí entra Guido d'Arezzo y su tratado Micrologus, que era súper importante, en el que establece como la primera guía para escribir de forma diastemática la música. Y os estaréis preguntando, como se pregunta un montón de gente y como yo también me pregunté en su momento, ¿y las mujeres cantaban canto gregoriano? Pues sí, por supuesto, también vivían en comunidades, eran religiosas y cantaban igualmente. De hecho, los monasterios de mujeres datan del siglo IV, igual que los monasterios de hombres. De hecho, San Antonio Abad fundó un monasterio en Egipto y puso a su hermana al cargo. Y San Basilio de Cesarea también fundó varios monasterios para mujeres jóvenes. Y tenemos una fuente musical muy importante de música para mujeres en monasterios, y es el famoso Códice de las Huelgas. Aunque no contiene canto gregoriano o monódico como estamos viendo en este vídeo, sino que contiene piezas polifónicas compuestas mucho más adelante. Sabemos que hubo un gran revival del canto gregoriano inexplicablemente en los años 80 y 90, donde los monjes de Silos en Burgos se hicieron hiperfamosos en todo el mundo. En todos los sitios había discos de canto gregoriano, en el Corte Inglés, en las ferias de discos, en todos los sitios. Flipante. Espero que te haya gustado el vídeo, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido cosas. Todo lo que queráis decirme me lo dejáis en comentarios y no te olvides de que hay
un descargable didáctico en la descripción. Nos vemos a la próxima.